había sido de carro blindado. Sí. Entonces él no conoce lo que es coger una UC. Ni el ejecutivo, ni nada de eso, él no conoce eso. Pero usted lo conoce y lo quiere mucho. ¿Al niño Hernández? Sí. Sí, pero pobrecito. ¿Por qué? Él ahora ya no quiere ser presidente, sino que él quiere parecerse a Tony Blair. ¿Por qué? Sí, ese doctor inglés. Sí. Así como usted quiere ser como Letterman, ¿no? Cuidado. Qué susto, güey, pucha. Esto es duro. Sí, ¿Quiere- porque es que usted es una ¿Quiere agua? mezcla como de... Usted es una mezcla como de David Letterman, Sí. Larry King, Roberto Pombo, Pablo Lacerda, Poncho Rentería y Jorge Barón. En Cuba, cuando arrancábamos con esto del humor, una de las preocupantes más grandes que teníamos era cómo se estudiaba el humor, o sea, dónde se estudiaba el humor y la comedia. Nosotros le llamábamos el humor. Con los años yo empecé a usar los dos términos, el de comedia y el de humor. Con el maestro Lin León, hacia los años, principios de los 90, trabajábamos mucho el tema de pensar en los libros que se habían escrito hasta el momento. La risa de Henry Bergson, que era un libro del 1900 exactamente, o El chiste y su relación con el inconsciente de Freud, que es un libro de 1905. Pero no había muchos estudios sobre humor y sobre comedia, por tanto tuvimos que recalar en los estudios de organización de pensamiento creativo. De ahí fue donde encontramos que en el cruce de ideas casi siempre habría la posibilidad de un momento humorístico. En esa época, el maestro Lin León con Otto Ortiz, con Ulises Toirá en Cuba, tenía un grupo que se llamaba Creatura, que trataban de entender, de escribir, de crear y también de estudiar el humor. Con los años nace Humoris Causa, que fue el primer proyecto en Cuba que tuve para los estudios serios del humor. Luego tuvimos el taller de humor permanente del Teatro Nacional de Cuba, del cual salieron figuras como Luis Silva, como Jorge Bacallao. Y ya cuando me vine de Cuba y me establecí a vivir en Medellín, tuve la suerte de participar unos años con el proceso de Tutucán, con el maestro Humberto Zapata. De ahí salió Suso, salieron otras figuras como Ángela Remedio, como Envidio. Y ahí fue que yo creo que más en serio encontramos el camino y nos encauzamos a estudiar el humor, a estudiar sus mecanismos. Estudiando todo esto, o trabajándole a todo esto, me di cuenta así como existía un diagrama actancial para lo dramatúrgico, empecé a sospechar que tal vez no había un diagrama actancial para la comedia, y de eso se trata este tutorial, hacia el diagrama actancial de la comedia. Una cosa rarísima, que el país va mal pero la economía va muy bien. Pip, 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 Producto Interno Bruto, no refuto que en el país hay Producto Interno Bruto, pero lo que sí me tiene puto es no entender cuál es, pues bruto es un país que vive de luto y bruta una nación que vive en conmoción, y bruto es un estado que vive arrodillado, y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. Pip, 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 Producto Interno Bruto. No En este desandar y con la publicación en el 2010 del librucho El proceso creativo en la comedia, tuve la suerte de llegar al grupo de investigación de humor de la Universidad de Córdoba, donde ya podríamos, digamos, sustentar conceptos más sólidos y más profundos, digamos. Y con el grupo Gala de la ciudad de Guayaquil, liderado por el maestro Eddie González, por la
maestra Cecil Estacio y el gran investigador y además erudito de la dramaturgia y de los temas de la comedia, el Cristian Cortés, pudimos trabajar sobre algunas dramaturgias. En el librucho trabajamos lo que debería ser el diagrama actancial de la comedia. Cuando uno habla del drama y la tragedia, nace un diagrama o un modelo que parte en sus inicios de los cuentos de Propp, luego viene el concepto de actante, aparece con Grima y un poco con Todorov aparece ya el diagrama actancial con los actantes, que tiene un destinador, tiene un destinatario, tiene el sujeto, el objeto de la acción, tiene el coadyuvante, el oponente, los ejes del poder, los ejes del saber. Cuando vamos profundizando en la comedia y vamos deconstruyendo muchas comedias en muchos subgéneros, en muchos momentos, en muchas épocas, cuando transitas de Woody Allen a Molière, o cuando transitas de Aristófanes pasando por toda la comedia de Plauto, Terencio, y llegas a los exponentes de la comedia contemporánea, sea en el cine o sea una Lily Tomlin en el stand-up contemporáneo, empiezas a sospechar, y después lo confirma con los estudios, que en la comedia el tema va más que al personaje acción, va más al vicio que jalona el personaje, que en la mayoría de los casos es una caricatura. O sea, que la comedia tiene como actante principal la situación, porque el personaje actúa como producto de la situación en la que se encuentra, o sea que cae en crisis, el llamado diagrama actancial para la dramaturgia. Vamos a la búsqueda de un diagrama actancial para la comedia. Este es Julián Rodríguez, de Cali, Colombia. Yo sé que algunas entidades privadas oficiales han cogido ese corito ya. Cuando hacen una es que se miran y hacen chanchu, chu, 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 chu. Y hay unos que roban legalmente, constitucionalmente. Eso es pura mala prensa, si este es un país muy bello y todos somos muy atentos. Cuando el oro hace destello, nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano. Si en 10 minutos te volviste rico, dicen que es enriquecimiento ilícito. Está prohibido por entero hacerse rico tan ligero, pero es permitido en cambio robar lento y muy despacio. Si robas lento y muy despacio puedes llegar hasta palacio, y si en palacio sigues robando te estarán condecorando. Y si te usa y te abusa, hasta la DEA puede llegar hasta la OEA. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, ventas salfiado, chuzo quebrado. Si eres confiado, estás cagao. La comedia es orden, desorden y nuevo orden superior. Dicho de otra manera, los personajes están en una situación tranquila, en una ciudad. En estos días me veía una película de Tim Burton, por ejemplo, el Gran Pez, donde hay un pequeño sketch dentro de la película. Digamos, una de las secuencias de la película larga es la llegada del personaje protagónico a Spectre. No hay opositor, sencillamente el propio desorden es él el personaje, la llegada del personaje del protagónico al pueblo Spectre, ¿no? Y eso pasa en la comedia. En Tartufo ya en la casa todo el mundo vive tranquilo. Cuando caen en cuenta, por una enfermedad de la esposa y un viaje que había hecho el personaje protagónico de la casa, Arpagón, caen en cuenta de que Tartufo era un oportunista y le tenían que demostrar al personaje cuán oportunista era Tartufo. Y ahí empieza un desorden. Entonces, hay un orden, se clava un conflicto en la historia, hay un desorden, y al final hay un nuevo orden superior, que en la escena que le contaba ahorita de Spectre, la escena se plantea, en la película del Gran Pez, se crea el desorden, se va el personaje dejando un desorden, y regresa al final de la película a resolver el desorden que había dejado
para que el pueblo fuera un pueblo que funcionaba mucho mejor que el pueblo anterior. O sea, hay un orden, un conflicto, un desorden que lo puedes alargar o no y un nuevo orden superior. Pero este es el macro de la comedia. En el diagrama actancial se necesita que planteemos primero que todo una rigidez. ¿A qué me refiero cuando hablo de una rigidez? Tiene que haber un contexto rígido. Por eso es que los grandes comediantes como Chaplin escogieron en el año 1937 y hasta el 39, escogió Chaplin el parecido físico y además el contexto y la amenaza que era para el mundo Hitler, y hace el guión y luego rueda contra viento y marea y con oposiciones de muchos gobiernos que después fueron los aliados, pero con un inicio fueron gobiernos que no querían participar de la guerra. Rueda Chaplin, El Gran Dictador. El Gran Dictador, en el estado de bacteria que le llamaba Charles Chaplin, El Gran Dictador es meter el dedo en la llaga. Alexis Valdés en su monólogo como Dios, ¿qué hace? Él se cree que al llegar a España el público lo confunde con Dios y él se cree que es Dios. Él se plantea yo como Dios. Vacaciones sobre ruedas, locas vacaciones sobre ruedas. Es una familia que funciona perfecto, que quiere ir a pasear como familia norteamericana típica a Hawái, pero se le clava un suceso en la historia que genera un desorden. Mira que es la familia típica, la familia como modelo exitoso de una sociedad norteamericana, ¿sí? Entonces, primero busca un contexto rígido y flexibiliza el contexto. Mira a ver hasta dónde tú puedes doblar ese contexto sin que se quiebre. Es como decía en su libro Henry Bergson, un personaje va corriendo, tropieza y se cae y todo el mundo se ríe, pero si la gente ve sangre o ve que perdió un diente, ya se acaba la risa, porque hay una emoción que supera el propio momento humorístico. Entonces, flexibiliza esa rigidez para lograr un momento humorístico, pero asóciala al público, construye referente con el público. De los que se ríen dos recolectores de basura no es de los que se ríen dos matemáticos, y de los que se ríen dos matemáticos no es de los que se ríen dos médicos, y de los que se ríen dos médicos no es de los que se ríen una familia que vive bajo el mismo techo. Entonces, haz una conexión de mente. Entonces sería rigidez, sociedad, o sea, crea asociatividad. Alexis Valdés, en alguna época cuando trabajábamos en la televisión cubana juntos, que hacíamos un programa que se llamaba A Cabaret, decía: al invitado al programa nunca lo maltrates, porque el invitado es alguien que invitaste a sentarte a la sala de tu casa. La sala de tu casa es el set del programa, y es un programa de comedia. Cuando uno ve Buenafuente, uno ve que con el personaje que invitan pasa de todo, pero Buenafuente sí construye con él una relación de respeto. Asociatividad es invitar a que el público se siente en el set de tu programa, o en la sala de tu casa, o en la mesa donde estás haciendo humor, o viceversa. Pedir permiso, si me bajo yo, por ejemplo, a actuar en Sevilla, España, y quiero hacer un texto que tenga que ver con el mundo del cante hondo, de la canción flamenca, pues yo pido permiso. Yo creo una asociatividad con la gente. Tal vez lo valido en la poesía negra cubana, en la poesía de Nicolás Guillén, en las emigraciones andaluzas que llegaron a Cuba, en la relación entre La Habana y Cádiz, para después decirle, viste que estamos en la misma sintonía de onda. Creamos una asociatividad para que ese público me permita entendernos en los mismos referentes, crear una conexión de mente. Y luego viene taller. Entonces vamos, rigidez, sociedad, taller. Y luego viene taller. ¿Qué es taller? Todo lo que aprendiste en tu vida como actor, como comediante. Los conceptos, los mecanismos, los conceptos, el entrenamiento que tienes como actor, todo lo que sabes de puesta en escena, de luces, de vestuario, de maquillaje, todo lo que te conoces de ritmo, de técnicas colaterales al mundo de la puesta en escena, como son música, diseño, danza, etc. Entonces, ese sería, digamos, de alguna manera el diagrama actancial de la comedia, que en unos minutos, en unos segundos, lo vamos a relacionar con el macro de la comedia. Dicho de otra manera, crea rigidez, construye con el público referente para que haya asociatividad, y luego métele taller, métele mecanismo, métele concepto, métele ritmo, métele puesta en escena. Este sería una primera búsqueda hacia un diagrama actancial de la comedia, que hoy lo exponemos sencillo, pero seguramente en otro tutorial lo vamos a explicar más a profundidad y vamos a ir complicando un poquito más esto. Eso ya por allá en el tutorial 66 o 67. Si la pandemia nos deja llegar allá, porque estamos en abril del 2020.
Ah, ya entendí. Cuando el man entiende el chiste, toca. Ah. Pues bruto es un país que vive de luto. Y bruta una nación que vive en conmoción. Y bruto es un estado que vive arrodillado. Y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. Y ya para terminar esta bruta canción, tengo la sospecha de que aquí, el bruto aquí soy yo.